Un cordial saludo, doctora. Nosotros somos el grupo número 9 y hemos estudiado el capítulo número 9 llamado El camino al futuro del libro El malestar de la globalización de Joseph Stiglitz. En el siguiente video presentamos diferentes preguntas con sus respectivas respuestas, según nuestro entendimiento sobre la lectura. La primera pregunta que planteamos es ¿qué elementos de la globalización y de la política económica identificamos en la lectura? En la lectura de este capítulo, uno de los elementos de la política económica es la política monetaria. En la lectura de este capítulo se plantea que la política monetaria no puede ser efectiva, ya que algunos países no pueden endeudarse para poder estimular su economía. También que esto alude al FMI en los mercados cambiarios, a los tipos de cambio, ya que esto ya sería una política monetaria internacionalmente. También aquí tenemos la política fiscal. Keynes en la lectura proponía incrementar el gasto público o reducir los impuestos para poder estimular la economía durante las recesiones. Ya aquí también podemos identificar lo que es la política del empleo. Esta política del empleo ya no es como el ideal en sí, lo que debería ser la política, ya que aquí se menciona que se ha enfocado más en lo que es, se podría decir en los precios, en el control de la inflación. Entonces esto ya ha dejado como en un segundo plano lo que en realidad tendría que ser, que ya tendría que ser por los empleos y por el bienestar social. También aquí tenemos la política del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Aquí se hablaba sobre ayudar a los más pobres. ¿Cuál es el papel de la globalización y la política económica en los países que el autor menciona en la lectura? Yo soy Kenneth Medina y les voy a hablar sobre el capítulo 9, Camino al Futuro, del libro El malestar en la globalización. Exactamente les voy a hablar sobre la pregunta 2, la cual nos dice el papel de la globalización y la política económica en los países que el autor analizó. Pues en este capítulo, el autor llamado Stiglitz nos explica más a profundo que la globalización fue presentada como una oportunidad de crecimiento para todos los países en general, pero en la práctica terminó beneficiando a los países que eran más ricos, los que tenían más bienes, los que tenían al mismo tiempo pues más poder, por así decirlo. Las políticas económicas aplicadas también en los países desarrolló impulsar de tal manera la FMI y el Banco Mundial, siguiendo un mismo modelo para liberalizar el comercio, privatizar las empresas públicas, reducir los gastos sociales, abrir mercados financieros, etc. ¿Cuál es el rol del sistema financiero según Joseph Stiglitz? ¿Cuál es el rol del sistema financiero? Según el autor, nos señala que el sistema financiero internacional jugó un papel el cual era muy importante, el cual era un papel decisivo, que era necesario y al mismo tiempo fue una problemática en la globalización. Porque lo que quería esto era facilitar, hacer que todo fuera de una manera más simple. En tanto a las inversiones, el desarrollo. Pero el problema es que en la práctica fue que generó una inestabilidad. La apertura financiera, por ejemplo, permitió la entrada de capitales especulativos que de la misma manera, al querer retirarse de una manera rápida, de una manera repentina, provocaron unas crisis. Entonces, fue un problema de la misma porque había inestabilidad. También nos habla cómo el autor critica el FMI por querer proteger a los grandes bancos y a los inversionistas en lugares que estaban como afectados por esta inestabilidad de la globalización. También nos dice que las políticas del ajuste,
la manera de subir impuestos, de querer reducir gastos y aumentar las tasas de interés. Agravaron las crisis, entonces había muchos problemas en ese momento. También, de la misma manera, el autor nos afirma que el sistema financiero mundial ha sido de una manera injusta con todos los países, porque esto no concentra los beneficios en la mayoría, sino en los pocos que tienen, por así decir, más poder, más adquisición. Entonces, prácticamente para los países que eran pobres como que no les importaba y los dejaba botados, por así decirlo. Entonces lo que se quería proponer, de acuerdo al autor, era reformarlo con una regulación y transparencia para que sirva de desarrollo y no solo los intereses del mercado. Según la lectura, considere si es buena o no la globalización. Hola, mi nombre es William Ramírez. Continuando con el tema de la globalización financiera, si esta es buena o no, pues según nos señala el autor Joseph, la globalización financiera no es mala por naturaleza, pero ha perdido el sentido humano. Y el problema no está en que los países se conecten, sino en la forma de cómo se ha manejado esa conexión. ¿A qué me refiero con que los países se conecten? A que están interconectados a través del dinero, los mercados, los bancos y la toma de decisiones económicas. En teoría, la globalización financiera debería ayudarnos a permitir atraer inversión, crear empleos y mejorar las condiciones de vida, pero esta, llevada a la práctica, ha sido todo lo contrario, ya que ha beneficiado más a los países ricos y a los grandes bancos, dejando atrás a los más pobres. Cuando el Fondo Monetario o el Banco Mundial imponen medidas como ser los recortes al gasto público, quienes más sufren las consecuencias son las personas comunes, por así decirlo, como los trabajadores, los estudiantes y las familias que viven del día a día. Por eso, Joseph nos dice que necesitamos una globalización que sea más humana, en la cual las decisiones económicas no se tomen solo pensando en los mercados, sino en la gente, o sea, una globalización que nos ayude a construir oportunidades y no desigualdades. ¿Cómo sirve esta lectura para entender el contexto nacional? Esta lectura es una herramienta posible de brindarnos un contexto nacional necesario para entender la problemática que cada país sufre actualmente. Este autor nos ayuda a visualizar más allá de una superficie noticiosa y nos ayuda a entender la complejidad de la conexión de las fuerzas históricas, la política, la economía que cada país sufre actualmente. El autor subraya que existen muchos mecanismos económicos en todo el mundo, pero no hay una receta correcta. Es por eso que cada país debe de ser cuidadoso y pensar bien si optar por las políticas que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial emite, aunque muchas veces de estas políticas, aunque no sean optadas por ciertos países, influyen mucho en los cambios económicos que van a tener. Cada país tiene condiciones diferentes, es por eso que se deben de optar por políticas que sean beneficiosas para la economía y estabilidad del país. Muchos países buscan la estabilidad económica. Es por eso que este autor también nos facilita el entender el papel fundamental que tiene el Estado en cada país, porque la gestión eficiente de este instrumento podría combatir la corrupción, potenciar la educación, mejorar la salud, innovar con la tecnología. Cada individuo de cada nación tiene problemas individuales y se necesita soluciones rápidas, soluciones urgentes. Es por eso es que enfatiza en que es importante tener un pensamiento colectivo, tener empatía para que los problemas sean respondidos, resueltos de manera urgente, ponerse en los zapatos del comerciante, del emprendedor, del campesino. Estos problemas podrían tomar fuerza y ya que estas políticas no solo perjudican a un sector, sino perjudican a una población en total.
Este capítulo nos muestra que la globalización puede ser beneficiosa para todos los países solamente si se gestiona de manera igualitaria. Estas políticas que implementan todas estas instituciones financieras pueden perjudicar de manera significativa a los países desarrollados, en desarrollo, que por eso mismo deben de tomar conciencia que estas políticas deben de beneficiar no solamente a un sector del mundo, sino a todo, para que no sigan viendo casos o cayendo en crisis diferentes países de las cuales no se pueden recuperar.